Y bueno, bienvenidos nuevos Centroamérica, Honduras, Guatemala, Costa Rica, ¿cómo están? De parte de Red América y nuestra sede aquí en Colombia, les damos la bienvenida a esta primera sesión que vamos a tener con UNESCO y ahorita nuestro compañero Dijan nos va a comentar un poco de qué se va a tratar esta sesión, de qué se trata también, hacia dónde queremos apuntarle eh, con esta iniciativa que estamos adelantando. Y bueno, Sandra, si quieres hacer unas palabras de bienvenida y damos inicio. Muchas gracias. Gracias Andrés. Dilan, muchas gracias por este espacio. A todos los colegas de las fundaciones miembros de Red América, muy buenos días. Para nosotros, este espacio con UNESCO y especialmente el programa que Dilan lidera en educación para el cambio climático, creemos es una oportunidad muy importante para reflexionar y para trabajar, sobre todo en acciones que respondan a la situación que hoy como humanidad tenemos. Tuvimos la oportunidad de conocer a Diyan y a su equipo hace algunos días y hay un interés muy especial de trabajar en Centroamérica, especialmente en Centroamérica en general, y ahora Diyan nos vas a comentar más en detalle en la metodología que UNESCO en su programa viene adelantando en educación a cambio climático. Solamente como anécdota, Ian, tuve la oportunidad de ayudarle a mi hijo a hacer una tarea sobre temas de cambio climático y los documentos que tú me dejaste fueron de muchísima utilidad. El profesor me escribe y me dice, oye, pero ¿por qué José Miguel está hablando? Entonces me tocó enviarle los documentos y decirle, venga, este es un trabajo y esto se está haciendo, esto se está, Natalie, qué bueno verte. Se está haciendo desde UNESCO y creo que es muy importante el poder desde la escuela, el poder con los maestros, el poder establecer estas rutas que realmente logren llegar a las comunidades y a las comunidades educativas especialmente. No me voy a detener. Hoy tenemos un grupo súper especial de las fundaciones miembros de Red América en Centroamérica, como lo habíamos conversado. El espacio es de ustedes. Vamos a escuchar primero a Dijan y a Natalie y luego hacemos todas las preguntas, ¿les parece? O hacemos una rondita de presentación para saber quiénes están primero. Como tú lo consideres, Dijan. Sí, tal vez para los que no nos conocemos, si nos se podrían presentar para ubicarlos, al menos geográficamente, en donde están. Vale, listo. Entonces, iniciamos. Buenos ¿Quién días, inicia? buenos días, mucho Hola, gusto. Griselda Oliva, jefe de educación de calidad de Fundación Terra, y mucho gusto de estar aquí en este espacio. Griselda, bienvenida. Qué alegría Y verte. Griselda, ¿nos puedes decir de qué país nos acompañas también? Ay, sí, perdón, de Tegucigalpa, Honduras. Muchas gracias. Yo soy Cristiana de Amenábar, soy de Guatemala, de Fundación Carlos F. Novela. Gracias, Cristiana. ¿Seguimos? Hola, Hola, hola. yo soy, perdón. Perdón, adelante. Hola, yo soy Carol Lebraque de Fundación Terra Honduras. Mucho gusto. Hola, Carol. Hola, soy Ronald Segura de Fundación Omardengo en Costa Rica. Súper. Gracias, Omar. Buenos, buenos días, ¿cómo están? Paola Villanueva de Terra Energía. Estamos en Honduras y Nicaragua y trabajamos de la mano con Fundación Terra, que también está en Guate. Mucho gusto. Gracias, Paola. Reina. Hola, creo que está con el micrófono abierto. Bueno, después se presentará Reina. Bueno, muy bien, un gusto a todos, un placer conocerlos virtualmente, una
tal vez pequeña presentación de nosotros. Sí, bueno, primero que nada me disculpo por el retraso, estaba terminando otra reunión. Mi nombre es Natalie Nicheto, yo trabajo en la Oficina para la Educación Climática, principalmente coordinando el proyecto ALEC, que significa América Latina para la Educación Climática, del cual pues les vamos a hablar en unos momentos. Absolutamente. Y un gusto, como les comentaba, yo soy Gianna Sadadou, también trabajo con Natalie en la Oficina de Educación Climática o Office for Climate Education, OCE, de sus siglas en inglés. Estamos aquí, somos un centro UNESCO aquí basado con sede en París. Y propongo ya que que pasemos de adelante a la presentación que tenemos para avanzar y ir tomando sus preguntas al final, o si alguien tiene alguna pregunta muy urgente, sin problemas para abrir el micrófono y interrumpirnos para preguntar en confianza, por favor. Sí, Gracias, gracias. Adelante. no, ustedes. Si alguien me puede autorizar a compartir la pantalla, por favor. Damos una pequeña presentación para ustedes. Algunos de ustedes ya la conocen, es lo que les presentamos en nuestro proyecto ALEC, quiénes somos, pero tal vez les van a tener una pequeña introducción. ¿Dónde están? Nos perdimos. Ahí están. Bueno. Ya Sí, la bueno. vemos, Dillan, ya la vemos. Súper. Estoy con dos pantallas, pues se me va todo. Bueno, muy rápidamente, ¿quiénes somos? ¿Qué es la Oficina de Educación Climática? Como decía, Office for Climate Education en inglés. Somos un centro UNESCO con sede en París que fue creado en 2018, entonces bastante recientemente, en respuesta al Acuerdo de París y más precisamente al artículo número 12 de ese acuerdo que cita a la educación al cambio climático como una herramienta esencial en la lucha contra este fenómeno y en la aceptación por la sociedad de los cambios que se van a necesitar para adaptarse a este fenómeno. Somos, más allá de un centro UNESCO, somos miembros observadores del IPCC. El IPCC es el órgano de las Naciones Unidas, de los científicos, del clima que se reúnen todos los años para darnos un estado de cómo van las cosas del mundo alrededor del cambio climático. Y más allá de miembros observadores, somos también relectores para el gobierno francés oficiales de los informes del IPCC y somos la única organización de educación en el mundo con una alianza formal con el IPCC justamente para adaptar sus informes científicos para tomadores de decisiones a recursos pedagógicos para los docentes alrededor del mundo. Somos una organización que coordina una red de más o menos 70 socios en 30 países diferentes alrededor del mundo y que tiene verdaderamente como misión hacer este puente entre el mundo científico y el mundo pedagógico en el ámbito del cambio climático. Y para eso tenemos todo el apoyo, como estamos basados con una sede en París, de toda la comunidad científica más importante de Francia, que son los logos que ven aquí abajo de la pantalla. Son los principales organismos científicos que contribuyen a nivel internacional en la ciencia de cambio climático. Y por último, ven aquí un otro logo del Greening Education Partnership. Es una nueva alianza lanzada a nivel mundial por la ONU y liderada por la UNESCO para crear sinergias alrededor del tema del cambio climático. Y nosotros somos los co-coordinadores del pilar número 2 sobre el tema de currículum o currículum verde, como lo están llamando ahorita. Entonces, somos responsables de crear estándares a nivel internacional de lo que va a ser la educación a cambio climático de calidad y cómo esos estándares van a ser después también llevados a los Estados miembros de la UNESCO. La manera en la cual trabajamos, nuestro focus principal en términos de target son los docentes. Trabajamos en el sistema de educación formal, de las escuelas primarias a escuelas secundarias en los países en vía de desarrollo y desarrollados. Entonces, verdaderamente alrededor del mundo, y hoy en día nos vamos a focalizar en nuestro proyecto en la región de América Latina. Trabajamos alrededor de 3 ejes principales. El primero, como lo comentaba, es la producción de recursos pedagógicos basados, adaptados de los informes del IPCC. Estos son recursos muy diversos que son siempre gratuitos
de libre acceso, útiles aparentemente, como nos lo comentaba Sandra, para los docentes, y que verdaderamente tiene como misión bajar la barrera de entrada de los docentes a este nuevo tema. Todos estos recursos están en licencia abierta, son gratuitos y sobre todo están disponibles en inglés, en francés, en español, en alemán y en otros idiomas alrededor del mundo también, como árabe, estoniano, ¿sí se dice? Estoniano. Estoniano. Verdaderamente usados por docentes alrededor del mundo para llevar el tema a las aulas. Más allá de la producción de estos recursos pedagógicos, que existen muy pocos hoy en día de educación a cambio climático, hacemos también desarrollo profesional docente. Esto significa que vamos a ir a países directamente con nuestro equipo formativo para formar a autoridades educativas, a formadores de docentes, a la práctica en el aula de educación a cambio climático. Esto incluye el lado pedagógico, formar a las pedagogías activas que se usan para enseñar este tema, al igual que la ciencia detrás del cambio climático. Y hacemos lo que llamamos verdaderamente desarrollo profesional. Son formaciones largas, de 3 a 5 días generalmente, que llevamos a cabo en varios países del mundo, como parte de nuestro proceso de integración de este tema en los currículums escolares, en los procesos educativos en los países. Y nuestro tercer eje de trabajo es relacionado a este, es el apoyo a las políticas públicas que hacemos de dos maneras. Uno, a través de nuestra expertise que compartimos y con la cual apoyamos a diferentes sistemas educativos alrededor del mundo para la integración de este tema en sus líneas de trabajo, en sus currículums. Por ejemplo, estaba comentando que yo iba a Perú la semana que viene. Es justamente porque los estamos ayudando al Consejo Educativo Nacional a implementar este tema en su revisión curricular de Perú 2025-2026 y hasta 2036. Y el segundo ámbito del apoyo a políticas públicas es el desarrollo de evidencias a través de proyectos pilotos. Y es justamente el proyecto piloto que hemos llevado ya a cabo en América Latina, que ya lleva 3 años y medio, que se llama ALEC. Y propongo que mi colega aquí, Natalia, les cuente más en detalle sobre este proyecto, que es el que nos interesa hoy. Sí, bueno, gracias, Jan. Como Jan acaba de explicar, este proyecto es, digamos, el primer proyecto regional de la OCE, porque realmente la OCE, como vieron, es bastante jovencita, se creó en 2018, este proyecto se lanzó en el 2020. Entonces, bueno, aunque el cambio climático es un problema global, claramente los desafíos a nivel pedagógicos y climáticos locales son muy diferentes en función de las regiones, de las ciudades, casi, ¿no? Entonces, por eso se lanzó este proyecto en 2020, una vez más, es un proyecto piloto de 5 años, pero justamente lo llamamos piloto porque la idea es que al final de estos 5 años, o sea, es decir, a finales del año 2024, podamos ver qué funcionó, sacar como lecciones aprendidas para extenderlo en el tiempo, en los 2 países en los cuales ya se está llevando a cabo, que son México y Colombia, pero también extenderlo a otras regiones de América Latina. El proyecto pues está calcado, digamos, en las acciones de la OCE, es decir, producir recursos pedagógicos, pero en este caso lo que hacemos es trabajar con aliados locales en México y en Colombia para adaptarlos a los contextos locales. La segunda componente es el desarrollo profesional para docentes y formadores, entonces esto también lo hacemos de la mano con nuestros aliados locales que han estado desarrollando formaciones en línea y en presencial. La tercer componente es la creación de una comunidad de prácticas, un poco como para aliar el mundo científico y el mundo pedagógico y también pues para poner en contacto docentes de toda América Latina que se puedan pues justamente compartir sus experiencias, compartir los proyectos que han llevado a cabo, ayudarse. Y bueno, finalmente la cuarta componente que es la coordinación obviamente del proyecto, que esta la lleva la OCE, la evaluación. Para esto estamos trabajando con una institución externa que se llama Tecnópolis, que están evaluando calitativamente y cuantitativamente el proyecto. Y una vez más, como les mencioné, la extensión, que es en lo que estamos pues ya empezando a trabajar desde ahora, porque bueno, el proyecto se termina teóricamente el próximo año.
Los objetivos principales del proyecto, si queremos ver algunos números y entender un poco la escala, es, primero que nada, alcanzar alrededor de 16,000 clases, formando a, o sea, lo que equivaldría a formar más o menos a 6,000 docentes. Una vez más, como lo mencionó Jan, la idea no solamente es formar a docentes, sino que implementen en el aula lo que aprendieron y sobre todo que desarrollen proyectos de adaptación o mitigación con sus alumnos que si posible involucren a toda la escuela o a la comunidad. Y bueno, en realidad cuando hablamos de América Latina intentamos poner mucho el acento sobre proyectos de adaptación, porque pues son zonas como ya muy vulnerables a los impactos del cambio climático, no son zonas, no son regiones que, o sea, no son países que contribuyan enormemente al cambio climático actualmente. Entonces, bueno, eso ahí. Y el tercer objetivo, pues, es ya más, como más institucional, el que es impulsar la integración de temas relacionados con cambio climático en los programas escolares, es decir, participar con secretarios de educación, ministerios en la reforma de los currículos para que sea más fácil también para los docentes poder hablar de estos temas, ¿no? Porque uno de los límites que hemos observado desde que empezó el proyecto es que los docentes ya tienen una carga de trabajo importante y cuando les pedimos que hablen de estos temas, aunque nosotros intentamos hacerlos lo más fáciles, accesibles, transversales posibles, muchas veces nos dicen, bueno, es que no tenemos tiempo porque el currículo en sí ya es muy pesado y no incluye nada de esto, ¿no? Entonces la idea es ver cómo también podemos ahí tener un poco de apoyo a nivel de política pública. Bueno, no voy a entrar en detalles, pero aquí más o menos resultados hasta hoy del proyecto ALEC en Colombia. En Colombia trabajamos con 4 organizaciones: STEM Academia, que es un programa de la Academia de Ciencias, el Fondo Acción, la Universidad del Rosario y el Ministerio de Educación. Y bueno, en colaboración con estas instituciones hemos producido hasta ahora alrededor de 10 fichas pedagógicas para el aula, es decir, actividades que el profe puede implementar desde ya con no sé, cuánto tiempo va a durar, qué materiales necesito, para qué edades es esta actividad, qué temas, etcétera. 10 protocolos de formación para que entonces los formadores puedan reproducir las formaciones ellos mismos. Y bueno, un montón de videos, más de 30 videos para la formación, que finalmente nos hemos dado cuenta que los profes también los usan en el aula, y entrevistas a científicos, en donde, bueno, científicos hablan de temas específicos a cambio climático, la serie se llama Detectives del Cambio Climático. En términos de formación, aquí en el mapa podemos ver las municipalidades en las que en verde ya hemos formado a docentes, ya vamos por la tercer cohorte para algunas de ellas, por ejemplo en Antioquia. En amarillo son las que están en formación actualmente, entonces en total ya van 600 docentes formados en una formación que se desarrolló principalmente en línea porque fue durante el COVID, pero es una formación híbrida finalmente, porque hay sesiones sincrónicas, asincrónicas y sesiones en presencial, y es una formación bastante extensa de 65 horas, entonces bastante larga, normalmente dura 4 meses, actualmente se están formando 300 más, y esto equivale, o sea, para los profes que ya lo están implementando en clase, para esos 600 docentes, equivale más o menos a 72,000 estudiantes. En cuanto a México, ahí también en azul tenemos los estados en los que nuestro aliado principal, que es Innovec, ha estado formando, pero también trabajamos con el Centro Mario Molina. Bueno, igual acá se trabajó de otra manera, es decir, que no se produjeron fichas pedagógicas modulables, pero se han producido manuales más extensos, más largos, de 120, 130 páginas. Ya se produjeron 2, uno en Introducción al Cambio Climático, otro en Océanos y Criósfera, que estos son los temas de los informes del IPCC. El tercero, sobre el uso de suelos, estará disponible normalmente a finales de este mes. Todo lo que producimos es revisado por un comité de científicos y de pedagogas, y también lo intentamos pilotear en el aula con profes antes de tener como la versión final. En términos de formación, hemos alcanzado hasta ahora a 1,185 docentes.
en línea y en presencial 2.374. Bueno, mezclados con los formadores, y esto equivale a 28.000 estudiantes por el momento. Normalmente el próximo año se espera que en México se formen a 1.000 más. Entonces, en esas estamos ahorita en términos de cifras, que es más o menos lo que se esperaba. Tuvimos un año de retraso por el COVID, pero finalmente en términos de alcance vamos bien. Ya como más a nivel un poco calitativo, nuestro evaluador nos dio estos resultados hace unos meses, en el que pudimos darnos cuenta que efectivamente no solamente los profes han mejorado sus conocimientos en relación a los conceptos de cambio climático, que a veces pueden ser muy complejos, pero también algo súper interesante es que lo han estado aplicando. Y ahora que estuvimos en Colombia, fuimos a visitar escuelas, algo que hicimos también en México en el mes de julio, y pues justamente pudimos por primera vez, desde que el proyecto empezó, ver a profes con sus alumnos dando clases sobre estos temas, en donde pudimos platicar con los alumnos y confirmar esto, confirmar que hay un gran interés también por parte de los alumnos en aprender estos temas, en desarrollar proyectos, como que una gran sensibilidad sobre el tema e interés. No solo eso, también nos hemos dado cuenta que a nivel institucional hay un interés y un apoyo creciente. Desde que empezó el proyecto, 14 secretarías de educación en México y en Colombia se sumaron al proyecto. Empezamos a trabajar con regiones en México, con regiones en Colombia, en donde antes nuestros aliados locales no tenían contacto. Entonces eso también es interesante. El panorama es muy favorable. Y bueno, hemos tenido más de 20 conferencias de alto nivel, con científicos a nivel nacional e internacional, y ya empezamos a tener justamente estas charlas, estas discusiones, estas relaciones con instituciones de otros países, por ahora Perú, Chile, Argentina, para posibles extensiones del proyecto ALEC. Cabe mencionar que es un proyecto bastante único mundialmente, no solo en América Latina, pero mundialmente no hay ningún proyecto de esta escala sobre educación a cambio climático. Entonces, queremos aprovechar justamente de este momentum para, pues, extenderlo a otros países y que se vuelva un ejemplo de América Latina para otras regiones del mundo, que a nosotros también nos va a servir, porque justamente ahorita estamos trabajando en la construcción de un proyecto muy similar, muy inspirado en este proyecto, pero para África. Entonces, realmente ya se está volviendo como algo ejemplar. Entonces, bueno, eso. Exacto, exacto. Y para completar este último punto de Natalie, que es muy importante, hace 5 años nadie hablaba de educación de cambio climático. Educación ambiental, seguro ustedes todos han escuchado hablar, pero educación a cambio climático, que es una subcomponente muy compleja, igual muy grande, de educación ambiental, pocos hablaban. Entonces, cuando lanzamos este proyecto, fuimos muy innovadores, digamos, y hoy en día, como les comentaba rápidamente al principio, es un tema que se ha vuelto muy importante en la COP. En esta COP en particular, por la primera vez, va a haber un pabellón de educación a cambio climático, va a haber sesiones interministeriales y hasta presidenciales de alto nivel sobre cómo implementar la educación a cambio climático en países alrededor del mundo. Se van a comenzar a integrar este tema en acuerdos internacionales. Entonces, por el momento seguimos con un paso de adelanto, pero de avance, pero pronto los países seguramente se van a poner de acuerdo, y es parte de nuestro trabajo internacionalmente, para establecer estándares y compromisos legales que van a tener que seguir en educación de cambio climático. Y cuando esto pase, todos van a querer saber cómo lo hacemos y con quién lo hacemos. Y en este sentido, en América Latina estamos extremadamente bien posicionados, y en el mundo, porque es el único proyecto a gran escala que se ha hecho con evidencias demostradas de lo que sí sirve. Y justamente por eso ya estamos en esta fase de, hay mucho interés, cómo catalizamos todo ese interés para hacer que este proyecto siga avanzando, siga siendo, que América Latina siga siendo un ejemplo para el mundo, porque también es parte del nombre del proyecto, ¿no? América Latina para la educación climática y América Latina para el mundo, lo que nos hace un mensaje también muy importante y muy bonito. Y justamente por eso tuvimos la gran oportunidad de encontrarnos con nuestros colegas aquí de Red América, que también nos dijeron que hay mucho interés por su parte, ustedes miembros, en este tipo de proyectos, que es un tema que ustedes son muy sensibles para llevarlo a cabo, y que podrían estar interesados. Entonces, agradecerles primero que todo por este espacio, por el tiempo,
tenemos una última slide para darles una idea más operacional de qué significa extender este proyecto. Extenderlo de manera piloto, porque lo que no comentamos es que es un proyecto que tiene un enorme presupuesto de 4 millones de euros, pero que acaba ahorita a finales de 2024. Y entonces, en términos de extensión en el tiempo y el espacio, la idea es de formar en otros países que no sean México y Colombia pequeños consorcios con actores locales, como lo mencionó Natalie. Es muy importante para este proyecto que en el mismo ecosistema haya científicos locales, ONGs locales, fundaciones locales y Sí. apoyos de secretarías de educación, si posible, cuando hay, y si no hay, pues para eso estamos nosotros también con todo el apoyo de UNESCO para abrir esas puertas, ¿no? Entonces, la idea más o menos que aquí tenemos un presupuesto de 50,000 euros al año o por 12 meses, que incluiría, por ejemplo, hacer 2 formaciones de formadores, idealmente. de formadores, de directivos del sistema educativo y de docentes, claro, con la difusión y adaptación de recursos pedagógicos. Entonces, la idea es pilotear a pequeña escala, esa es nuestra estrategia de extensión, a pequeña escala en cada país, un micropiloto de este proyecto, para ver cómo es recibido y para ver si hay interés. Y la idea es que cada una de estas formaciones, cada vez que nosotros vamos a movernos a un país para hacer formaciones con nuestro equipo, para justificar también el costo de carbón del avión, no vamos a formar nomás a 10 docentes, son formaciones grandes que duran una semana, también dijimos de 3 a 5 días, en los cuales vamos a esperar que haya al menos 60 formadores, docentes, autoridades educativas, todo un ecosistema para que lo podamos formar al mismo tiempo y comenzar a crear una imagen institucional y operacional de lo que significaría implementar educación a cambio climático. Y tener una primera cohorte de docentes, de formadores, que puedan durante el año llevar a cabo este proyecto hasta el aula y del cual podamos tener retroalimentación para ver si este es un proyecto que sería viable a más largo plazo en cada uno de nuestros países. Y con esto Tal vez acabamos. sí, tal vez preguntas, porque ahí va Exacto. mucha información. Entonces, si Exacto. tienen preguntas, comentarios, alguno de ustedes ya Nati, si quieres, dejan de compartir pantalla para mirar manitas arriba. Eso estoy buscando. Aquí está. Ahí Ok. quedó. Entonces, los escuchamos. Muchísimas gracias por la atención. Permíteme una observación, si lo consideran ustedes, porque nosotros para esta convocatoria tuvimos en cuenta Centroamérica por el interés manifestado por ustedes en mirar específicamente Centroamérica, sino que en la priorización vi Argentina, Perú, Chile, pero es para hacer claridad. Sí, no, ahí son los países con los que ya entramos en contacto por alguna razón, o sea, ya tenemos ahí aliados que ellos ya están o haciendo cosas o quisieran hacer algo, pero claramente la idea es, o sea, una vez más, como el nombre del proyecto lo indica, América Latina, o sea, la idea Ok. es unir a todos los países de América Latina, pero como lo habíamos platicado con ustedes, estaría bien empezar por algo y se nos hacía muy interesante empezar por América Central, efectivamente. Entonces, Perfecto. Gracias, perfecto. Nata. Sí. Bueno, si hay preguntas. No veo manitas arriba. Sí, hola. Hola, Ronald. No, solo una pregunta muy puntual. Y bueno, primero, muchas gracias a ambos por la presentación. Creo que es un proyecto súper interesante y que además atañe mucho a la región centroamericana porque al final de cuentas entiendo que es una de las regiones que más afectada se va a ver justamente por cambio climático, ¿verdad? Entonces, pues excelente. Y el otro comentario es que, bueno, nosotros en la Fundación Omar Dengo hemos trabajado en justamente desarrollar proyectos educativos, ¿verdad? Que tienen por objetivo trabajar con educadores, ¿verdad? Entonces veo un vínculo ahí súper importante con lo que ellos están haciendo. La pregunta específica era si están pensando solo en sector educativo público o también trabajan con sector educativo privado o en una mezcla, o, ¿verdad? Esa era mi pregunta. Muy buena pregunta, Ronald. Muchas gracias. Es una mezcla.
trabajamos con escuelas que nuestros aliados locales pueden obtener, pero como trabajamos en alianza también, siempre con secretarias de educación, tenemos una mezcla de escuelas no solo públicas y privadas, pero también urbanas y rurales, lo que es muy importante, ¿no? Tener este diferente panorama de cómo se implementan estas diferentes realidades es siempre muy interesante. Y de todas maneras, nuestro enfoque es siempre de tener un costo de entrada el más bajo posible para el docente. Quiere decir que los materiales de las experiencias que vamos a proponer son materiales de reuso de todos los días, por ejemplo. Que no sea una barrera de entrada para que los docentes digan, ah, yo soy de una institución pública, no tengo recurso, etcétera, etcétera. Hacemos todo lo posible para que sea verdaderamente accesible y fácil de implementar. Sí. Cristiana. Ya. Bueno, yo tengo una pregunta. ¿Están hablando de 2 jornadas de capacitación de docentes de una semana? ¿O puede ser alternado? Generalmente hacemos entre 3 y 5 días de formación. Ok. Pueden ser, sí. Obviamente sabemos que es difícil que los docentes se liberen tanto tiempo, ¿no? Sí. Por lo que también, como decía Jan, estaría, o sea, lo que intentamos hacer en este tipo de casos cuando venimos a formar por primera vez a un lugar es, si es posible, tener docentes, pero también tener formadores, porque la idea es que ellos después lo puedan reproducir, o sea, Replicar. hacer. Y también, si posible, autoridades educativas, porque también está bueno como sensibilizarlos estos temas, porque una vez más necesitamos el apoyo a todos los niveles, ¿no? Desde el docente hasta la autoridad educativa y todo lo que hay en medio es importante. Entonces, sabemos que es difícil movilizar a 40, 50 docentes, por lo que un grupo mixto podría estar bien, pero es bueno tener mínimo 40 personas, porque nosotros, bueno, venimos del otro lado del mundo, el CO2 y todo esto. Pero sí, serían de 3 a 5 días, pueden ser 3, y bueno, eso. Nosotros imaginamos dos formaciones al año para empezar. O sea, si queremos empezar, no sé, por ejemplo, el próximo año, podríamos nosotros comprometernos a bloquear nuestro tiempo y los recursos humanos necesarios para impartir esas 2 formaciones, que de hecho la segunda puede también servir, o sea, nuestra segunda visita puede servir también como de seguimiento de lo que pasó en la primera, ¿no? O sea, obviamente habría ahí una cronología, bueno. Y todo esto es para el año 2024. 2024, 2025 es lo que estamos viendo. 2024 porque, bueno, ya es mañana. Y porque 2024 ya es mañana, pues hablemos de 2025 porque es pasado mañana. Pero la idea es tal vez comenzar a pilotear una acción que pueda estar no se dice a caballo, ¿verdad? En español no. No. Que pueda estar entre 2 años, entre 2024 y 2025, no sé, de marzo a marzo, por ejemplo, ¿no? La idea es de poder comenzar algo mientras el proyecto sigue latiendo, porque tenemos, lo que no comentamos, 2 eventos muy importantes el año que viene dentro del marco de este proyecto. Un primer evento en abril en México, que es el evento regional anual del proyecto, que como va a ser el último, va a ser un evento de muy alto nivel que vamos a estar organizando, y sería muy interesante poder ya anunciar algún tipo de iniciativa, algún interés en particular, tal vez hacer venir personas de otros países. Y un último evento en octubre o noviembre del año que viene, de clausura oficial del evento. Y entonces ahí es otro gran evento institucional de muy alto nivel. Presentar los resultados, presentar la extensión. Exacto, y presentar pistas concretas de extensión. Sí. Y algún resultado. Algo que quisiera agregar, porque también no lo dije, pero tal vez les puede ayudar a entender por qué este proyecto se termina, entre comillas, en 2024. Es un proyecto que está cofinanciado por el Fondo Francés para el Medio Ambiente Mundial, y es con ellos que tenemos como este acuerdo, y a finales de 2024 se termina como esa financiación por parte de ellos, pero lo que queremos es justamente, o sea, ya estamos de hecho trabajando con nuestros aliados locales en México y Colombia para encontrar nuevos fondos y continuar lo que ya empezamos. Entonces, se termina el proyecto en el marco del Fondo Francés para el Medio Ambiente Mundial, pero continuará, o sea, continuará eso. Ok, yo tengo una pregunta frente a los recursos. ¿Esos son $50,000 país o $50,000 en el piloto?
Entonces, esa es una pregunta que también teníamos medio para ustedes. Por ejemplo, $50,000 sería Argentina como país. Pero ahorita que estamos aquí frente a un grupo centroamericano, la pregunta que tenemos es cómo ustedes trabajan, trabajan juntos. Si vamos a Honduras, podemos ir a Guatemala, no sé, vamos el martes, el jueves estamos en, en Guatemala y el lunes que viene en Costa Rica. Las cosas también se adaptan y cambian en función de la geografía, de la manera en la cual los socios locales trabajan. Entonces es una pregunta un poco que les devolvemos a ustedes, ¿no? ¿Cómo ustedes trabajan? ¿Cuál ha sido esa experiencia? Y en base a eso también creo que Sí, uno se se adapta. adapta. Sí, Pero tal vez antes, María. la red ha tenido experiencia de trabajo colaborativo en toda la región. Tuvimos un proyecto con el VIDA hace algunos años que se llamó Por América. Sin embargo, la acción es nacional, la acción es por país. Entonces, por ejemplo, Guatemala tiene una Fundación Carlos F. Novela, tiene una experiencia importantísima en temas de educación, en relación con las autoridades locales, en incidencia, en política pública. Ellos hacen su trabajo, compartimos conocimiento, pero no tenemos recursos compartidos en ese caso. De la misma manera, Honduras también, Terra, el grupo Terra tiene un trabajo maravilloso con la Fundación Terra en Guatemala y en Honduras. Ellos sí comparten, digamos, comparten país, pero pues es una misma organización. Y lo que decía Ronald hace un rato, Fundación Omar Dengo en Costa Rica tiene más de 37 años de experiencia en temas de políticas públicas educativas. Entonces, pero cada uno en su país. Ahí lo que tendría, y pues obviamente con la decisión de cada una de las organizaciones, es cómo trabajar conjuntamente en Centroamérica. Exacto. Hay una Mariel, reflexión que tener. Marian. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias, Sandra. Gracias, Dijan. No sé cómo Sí, se pronuncia. muy bien. Bueno, tengo varias preguntas. Ah, Fundación Terra es una fundación, como ya lo dijo Sandra, regional. Operamos en 4 países de Centroamérica. Su sede principal está en Honduras, pero también tenemos operaciones en Guatemala, El Salvador y Nicaragua. Agradecemos la invitación de Red América por este enlace y somos fieles creyentes de las alianzas. Así que tendríamos que definir, antes de dar una respuesta, de evaluar, pues cómo sería esa mecánica de trabajo precisamente, si sería trabajar en conjunto o con metas individuales, porque como dice Sandra, no es lo mismo un fondo común, que un fondo por organización, un fondo por país, y que eso también nos lleva a definir indicadores, que son claro. estas metas, porque ustedes esperan 2 cortes mínimo de 40 a 60 personas, pero significa que ese número lo tengo que conseguir solo yo como Fundación Terra o en conjunto con mis compañeros de Centroamérica. Entonces, creo que todas esas interrogantes, ¿verdad? Las tenemos todos y en aras del tiempo. Según lo que comprendí, los talleres entonces serían presenciales, ustedes vendrían acá, sería alguna Ujú. modalidad híbrida, ¿qué demandarían de nosotros como contraparte si hay una aplicabilidad de aprender haciendo, que estoy pensando en voz alta, de visitar sitios que definitivamente demuestren ese impacto de cambio climático que ustedes están transmitiendo en la teoría? Me estoy pensando, como le digo, no sé si ya me salí del No. contexto, ¿verdad? O solo es Ajá. encerradito en un aula, en un salón, si Ujú. se van a compartir recursos, entonces las agendas que hay que ponernos de acuerdo. Entonces, como le digo, son muchos elementos que habría que establecer, porque sí, para una Claro. sola organización es un compromiso pues significativo, ya que Griselda, que es nuestra jefa de programas, puede dar fe que lastimosamente nuestros docentes cada día nos cuesta más motivarlos para que reciban nuevas capacitaciones.
y Ujú. más si son extracurriculares que ellos no sienten o no perciben lastimosamente que son directamente eh, afines a su currículum, ¿no? A su pensum, aunque el cambio climático tenemos que despertar esa conciencia que nos afecta a todos y qué lindo es que eso se puede incluir desde pequeño. Claro. Pues Entonces, excelentes fueron preguntas, bastantes María. preguntas. No, pero todas muy buenas y todas Sí. hacia el mismo, hacia el mismo lado, ¿no? Con el mismo sentido. Yo creo que es una discusión que hay que tener abiertamente entre nosotros, aprender a conocerse un poquito más. Hay razones, digamos, prácticas y científicas por las cuales sería interesante hacer esto, digamos, de manera pseudo conjunta entre Guatemala, Honduras, Costa Rica, como a nivel Centroamérica, porque en términos de impactos casos de cambio climático es muy cercano. No podemos decir que lo que está pasando en Ujú. Honduras no está pasando en Guatemala. No es lo mismo que, no sé, norte de Canadá y Honduras, donde sí hay una gran diferencia. En este caso, la contextualización, por ejemplo, que es muy importante para nosotros, o de los recursos pedagógicos o de la formación, tiene sentido y puede ser contextualizada a nivel de Centroamérica. Ujú. Esa es una primera reflexión que yo tengo, que yo creo que puede hacer sentido en ese caso de tener algo conjunto entre estos tres países, por ejemplo. ¿Sí? Yo vi en la presentación que ustedes querían el nivel de primaria y diversificado o básicos, o sea, nivel medio. ¿Tendría que ser una mezcla de ambos o solamente de un sector? Puede ser solo primaria, solo secundaria. Generalmente siempre tenemos una mezcla porque siempre hay algún docente que o hace los dos o Sí, siempre llegan, o a veces son dos secretarías diferentes de educación que llevan dos niveles diferentes. Entonces siempre también, las mezclas sí. siempre llegan, aunque, Sí. Ajá, aunque sí, no en las busquemos, Guatemala siempre están. realmente es un solo ministerio y las departamentales son las que determinan quiénes llegan. Nosotros trabajamos más Ujú. o menos con 700 maestros de preprimaria y con unos 300 maestros de primaria. Eso es nuestro más o menos, y solo en 2 regiones de Guatemala. Pero esto se me ocurre que puede ser una apertura a tener más regiones integradas. Nosotros como Guatemala sí tenemos un clúster de emergencia de educación. Somos de los pocos países que lo tiene bien articulado, porque sí, el cambio climático ya está dentro de nuestro currículum, porque afecta directamente a las escuelas. Digamos, hoy tenemos una escuela que el río se la llevó. Exactamente, exactamente. Y ese es el otro punto muy interesante que están ustedes, que han identificado, Cristiana y Mariel, es que tenemos la suerte, entre muchas comillas, ¿no? Que el tema de cambio climático es muy real. Entonces, no hemos tenido por el momento este problema que tienen otras organizaciones trabajando en otros temas educativos de la falta de interés del docente. Al contrario, tenemos una demanda impresionante, un interés enorme, porque son cosas que ya están viviendo día a día, ¿no? Y ahorita les platicamos que, claro, venimos con formaciones, pedagogías activas, ciencia de cambio climático, pero dentro de nuestras formaciones, y lo que explica también que sean largas, vamos también a abordar temas de ecoansiedad, por ejemplo, cómo formamos a los docentes a llevar el tema emotivo del cambio climático con sus alumnos, sobre todo en contextos en los cuales la escuela se la llevó el río. Ahorita estuvimos en Colombia en una escuela donde tuvo que ser reconstruida, estuvo cerrada porque se de un deslave a causa de lluvias torrenciales. Entonces son temas ya muy, digamos, emotivos y personales para los docentes y los alumnos. Entonces dentro de nuestras formaciones también ayudamos y conectamos todo esto con un lado emocional, siempre basado en la ciencia, claro. Pero entonces no tenemos ese problema de que, oh, no me interesa. Sí, de hecho No, también, yo no tengo ese problema, pero sí tengo una pregunta extra. Con el tema de tener algún científico involucrado en el proceso desde Guatemala, ¿ustedes tienen identificado en Guatemala quiénes dan seguimiento o en Centroamérica quiénes están dando seguimiento a los procesos de cambio climático a nivel mundial? Porque realmente aquí el tema de investigación pues es muy bajo.
Pues eso es algo, es una excelente pregunta y Sí. eso es algo que nosotros podemos aportar en la construcción de este consorcio, es estos contactos, por ejemplo, a través del IPCC. En el Ujú. último informe del IPCC hubo una regionalización, de hecho los invito a ver este informe que es muy interesante, y hay todo un capítulo, digamos, sobre América Latina y Centroamérica, con gente de Ok. esos, de De estas esos. regiones, ¿no? Entonces nosotros podemos participar Ujú. en la identificación de estos científicos, que es sumamente Mm, importante que estén ahí y que hagan parte del proyecto para acompañar sí. también esta contextualización. Y, por ejemplo, en el proyecto ALEC, como les mencionaba, por ejemplo, de nuestros socios en Colombia, tenemos a la Academia de Ciencias, que igual es, o sea, bueno, ahí aportan una expertise bastante importante. Supongo que en Guatemala o en Costa Rica, en Honduras, también habrá alguna Academia de Ciencias con la que tal vez ya están en contacto o con la que podríamos entrar en contacto. Y Ujú. también con universidades, finalmente, que son quienes llevan también a cabo pues, temas de investigación. Toda la parte. Justamente Ujú. es también lo que venimos haciendo ya en el proyecto. Entonces, Exacto. Y tal vez alguna Perdón, pregunta hacia ustedes. Ah, perdón, sí, sí, adelante. una consultita. Al final de la formación, los docentes recibirían algún certificado de la UNESCO o cuál sería ese, eh, 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 pues, esa formación, Nosotros, digamos, ese título o diploma. claro, nosotros podemos, claro, generar un certificado que tal docente hizo tal formación durante de tantas participación. horas de participación. Depende también con el socio local que lo hacemos. Pueden generar ellos otro tipo de certificado. Algunos tienen una alianza muy cercana con Secretaría de Educación y ellos pueden también certificar y ayudarlos a que eso sí cuente para el avance de su carrera. Pero eso depende del aliado local también. Nosotros podemos, claro, generar un certificado, pero si ustedes como agente local le pueden dar una importancia más allá de ese certificado e integrarlo, no sé, en el desarrollo profesional del docente, también podemos contribuir Sí. a eso. Y solamente antes de pasar a tu pregunta, Ronald, Mariel, me acuerdo que habías preguntado cuál era como la contraparte que ustedes podrían poner en las formaciones. A un nivel como muy práctico, nosotros cuando vamos a formar es gratis, o sea, no hay, no nos tienen que pagar a nosotros para hacer eso. Lo que pedimos sí o sí siempre es como un cierto número de materiales, obviamente, que nos van a permitir, que nosotros no podemos transportar desde acá, porque si no llevaríamos 20 maletas. Bueno, exagero, tampoco es tanto. No se me asusten. Entonces, material y en el caso en donde sea posible, tal vez que si se puede cubrir el alojamiento o el boleto de avión. Pero bueno, son cosas, eso es algo que queda, o sea, lo definimos en función del lugar al que vamos y de nuestros fondos también disponibles. O sea, si lo podemos pagar, lo pagamos. Ujú. Pero sería más eso. O sea, a nosotros nos sirve sobre todo que ustedes nos ayuden a convocar a los docentes, a encontrar un lugar en donde se pueda llevar a cabo esta formación y, ¿por qué no? Como lo mencionaban, tal vez ir a visitar algún lugar si es que es pertinente o se inscribe en el marco de lo que queramos, o tal vez no para la primera formación, pero para Mm, futuras visitas, como lo hicimos ahora en Colombia, ¿no? En vez de, no fuimos a formar esta vez, fuimos a visitar escuelas y a tener reuniones paralelas. Entonces, sí. Ronald. Sí, gracias. No, yo solo quería reafirmar algo que dijo Mariel al inicio y fue que de nuestra parte también súper anuentes a trabajar en alianzas, ¿verdad? Pero además yo creo que trabajar también regionalmente. Y entonces mi pregunta iba en ese sentido de que si es posible, ¿verdad? Buscar financiamiento de otros posibles fuentes, qué sé yo, ¿verdad? Cooperación internacional u otras que eh, podrían estar interesados en cofinanciar algo de este alcance a nivel regional, ¿verdad? Que involucre, no sé, 3, 4, 5 países incluso, ¿no? Entonces, claro. pues solo ese comentario, ¿no? Pero es un excelente comentario, Ronald. Muchas gracias, porque es paralelo de estas conversaciones. También estamos ya en esta etapa de buscar fondos más importantes con agencias de desarrollo internacional, como fue el caso de este primer financiamiento de este proyecto. Entonces es algo que nosotros estamos haciendo y vamos a seguir haciendo de manera paralela. Sin embargo, lo que ellos siempre piden, y es por eso que describimos esta extensión como un micropiloto, piden también Uno no entrega la lista y ella pide.
evidencia de por qué Guatemala, por qué Honduras y qué van a hacer en Costa Rica. Entonces, por eso nosotros, mientras ya vamos a comenzar a armar todo este tipo de presupuestos a partir del año que viene, sería interesante ya poder contar, por eso queremos hacer este micropiloto, con una primera experiencia y decir, bueno, ya hemos identificado a tal actor en tal país, hay un interés, de hecho fuimos ya una vez, los conocimos, formamos a X formadores, platicamos con tal secretario de Educación, el interés existe, les damos una razón por la cual habría que financiar este proyecto. Entonces, por eso ahorita en esta extensión estamos hablando de micropilotos en este año, por eso 2024, 2025, entre los dos es importante, para justificar después que podamos poner fondos a nivel regional de cooperación internacional. Es parte de nuestra estrategia más grande, digamos. Evelyn. Perfecto. Sí. ¿Cuándo tendríamos que tener una respuesta para poder seguir las conversaciones? Cristiana. O sea, ¿cuándo les tenemos que decir a ustedes nos interesa ser parte de esta alianza para poder seguir trabajando? Nosotros en Guatemala tenemos cambio de autoridades el 14 de enero, entonces nos toca hacer nuevamente todo el relacionamiento con las nuevas autoridades que van a incursionar en el Ministerio de Educación. Entonces, esos son temas que a nosotros nos atrasan un poquito, como para decir, Fundación Carlos F. Novela tiene un convenio que dura 5 años, que está 100% vigente, y tenemos capacitación de maestros dentro de ese convenio para 5 regiones del país. Entonces, puede ser interesante ver con las nuevas autoridades cómo esto se puede implementar. Claro. Eso siempre es muy interesante. Pues en términos de tiempo, bueno, total honestidad, nosotros como ya llega la COP, estamos muy ocupados de aquí a mediados de diciembre con la COP, pero sí nos gustaría, como comenté, tenemos estas 2 fechas el año que viene, en abril y octubre, noviembre, estos 2 eventos. Sería ideal que entre los dos podamos hacer algo ya. Entonces, no os conozco suficiente para saber si ustedes necesitan 6 meses de su lado para poner un proyecto en marcha en su fundación o entre Red e América, o si son más ágiles y no sé, me dices mañana que sí y ya me dijiste que el lunes venga. También necesitamos entender un poco los procesos de su lado para saber ustedes qué agilidad tienen, cómo están acostumbrados a trabajar, y de hecho me gustaría que nos contaran un poquito sobre eso también si tienen tiempo. Pero Evelyn ahí está muy pacientemente esperando hace unos minutos. Sí, no, gracias. Una duda que tengo también, en el proceso después de la formación, para un poco, los docentes reciben algún tipo de seguimiento, de acompañamiento, un poco para, no es que los dejé y regresé 6 meses después, sino que ellos sí quieren aclarar dudas o quieren tengo una dificultad aquí, tuve un problema, reciben algún tipo de apoyo de algún parte del equipo de ustedes. Entonces, O se requiere algún apoyo local que pueda quizás la propia organizaciones o locales que están dar algún tipo de seguimiento y apoyo a ese proyecto. Absolutamente. Bueno, para contestarte, por ejemplo, en el proyecto ALEC, claro, eso lo hacen nuestros aliados locales. En el caso de México, por ejemplo, nuestro aliado que forma, que es Innovec, ellos son un pequeño equipo, por lo que no pueden dar seguimiento, pero la estrategia que desarrollaron, que me parece muy interesante, es que han ellos tomado el tiempo de capacitar a ciertos equipos de las autoridades educativas para que sean ellos quienes den el seguimiento. En cambio, en Colombia es STEM Academia quien hace el seguimiento de 0 a 100, los acompaña y está en contacto con ellos constantemente, que es un gran trabajo. Nosotros para las formaciones que hemos dado en otros países, que son como formaciones que no se inscriben en el marco de un proyecto, pero que solo vamos y no sabemos cuándo vamos a volver, sí proponemos siempre como crear una especie, muy seguido depende del país, pero muy seguido se hace mediante WhatsApp o Facebook, porque los docentes usan esos medios, en el que les decimos como, bueno, si se quieren inscribir, aquí está el grupo y pues nosotros estamos ahí disponibles, pendientes cuando podemos para responder exacto dudas, que a veces es útil porque también se pueden
ayudar entre sí, ¿no? Si Exacto. nosotros no estamos disponibles por alguna razón, pero sí, intentamos siempre dejar pues ahí como algo, un canal en el que nos podamos contactar Exacto. para resolver dudas o Exacto. inquietudes. Y la idea aquí también es ir a formar no solo docentes, pero también a sus equipos suyos, porque tenemos entendido que ustedes también tienen expertos de formación dentro de sus fundaciones. Entonces esa es la idea también, ¿no? Comenzar a crear capacidad en este tema en ustedes. Mm. Y otra, gracias, y otra cosa que también estaba pensando que me recordé ahora, como este es un proceso que se da también dentro del marco también del grupo de Radio América. Si nosotros como Radio América quisiéramos de repente ir, compartir y aprender de esta iniciativa, obviamente, para compartir con otros miembros de la red que no están participando en este momento porque no es Centroamérica, eso es una posibilidad de compartir estos aprendizajes, avances que luego quizás de que pase este 2024 se pueda compartir parte de esos aprendizajes y hacer algún tipo de foro que lo podemos hacer nosotros desde Red América, pero para llevar estos aprendizajes al resto de los miembros de la red. Claro que sí. Totalmente. Sí. O sea, esas posibilidades están abiertas. Claro que Sí, sí. sí, sí, sí. Claro que sí. O sea, nosotros aquí lo que les presentamos en términos de lo que imaginamos como extensión es como en lo más básico, ¿no? Como empezar a formar a gente para que después ellos tengan las capacidades de formar a más gente, etcétera. Crear interés. Y lo imaginamos o sea, en términos de tiempos en 12 meses. Pero obviamente esto puede ir más allá, obviamente puede haber foros, eventos que se organicen en torno a todo esto. Y en términos de tiempos, Mariel, no, Cristina, me parece, sí, Cristiana, para contestarte un poco más de lo que decía Jan, claro, nosotros no, por el momento no tenemos una deadline, o sea, nos queremos también adaptar un poco a ustedes, ¿no? Entonces entendemos perfectamente los contextos locales, sobre todo cuando hay elecciones en América Latina, es complejo, así que pues estamos ahí. Todo cambia, todo Sí. cambia. No, Todo. yo quisiera hacerles una propuesta. Esta es Sí. nuestra Sí. primera reunión como miembros. A los miembros poder reunirnos la próxima semana, analizar, mirar cómo. Me parece que es supremamente importante. Al igual que nuestro miembro en México, Peñoles, con el que pues tuvimos la oportunidad y por ello los conocimos a ustedes. El interés de Peñoles, también aquí hay un interés muy fuerte del sector empresarial en estos temas. Yo creo que aquí, en este tema del cambio climático, los maestros, los empresarios, toda la humanidad tenemos que estar muy atentos a lo que pasa, y la formación es fundamental. Entonces yo quisiera proponerles el darnos unas 2 semanas, reunirnos con los equipos de Centroamérica, mirar un poco el cómo proponer también hacer este trabajo. Y me parece importantísimo lo que dice Evelyn, este es interés de buena parte de los miembros que pertenecen a la red, y después mirar un segundo momento, pero ahora mirar un proyecto regional, mirar cómo lo propondríamos, lo que dice Ujú. Ronald, el buscar otros aliados, porque creo que acá es importante ese trabajo colaborativo y buscar otros aliados también que puedan aportar. Y si nos dan 2 semanas y nosotros reaccionamos a esta conversación que me parece fundamental, también preguntarle a los miembros si están de acuerdo con esa propuesta. Dice Cristiana que sí. No te escuchamos, Cris. Sí, ya lo había escrito en el chat Ok, también para que no ok. interrumpirte. Sí, de acuerdo. Dentro de los gastos también habría que cubrir, obviamente, el alquiler o poner el lugar, ¿verdad? Donde se reunirían las 40, 60 personas, así como la alimentación de tanto de los instructores como de los participantes, ¿verdad? Todo eso, toda la logística, pues, Sí, audiovisual y todo lo que demás. es logística local sería de ustedes, porque nosotros desde aquí no podemos soñar en poder llevar eso a cabo. Okay. En términos de lugares, o sea, no hace falta alquilar un lugar, o sea, obviamente va a depender de lo que tengan a disposición, pero por ejemplo Sí, nosotros... disponibilidad. Sí, exacto, no sé, alguna universidad que ponga a disposición Aliada. alguna aula o cosas así, o sea, intentar
siempre encontrar como maneras de disminuir los gastos lo más posible, ¿no? Sí. No sé cómo ustedes trabajan en alianza con actores locales, que puedan facilitar este tipo, o sea, actores públicos locales, tipo Secretarías de Educación, Ministerios de Es el Ambiente. fuerte de las fundaciones, Diane, es el Exacto. hacer alianzas, creo que es nuestra gran virtud. Aquí el reto para mí es lo regional, o sea, si logramos como miembros hacer un trabajo regional me parecería magnífico porque es también cómo nos salimos un poco del país y es el problema mío, sino, oiga, saber que el cambio climático no es un problema aquí pecadito, sino que es un problema global y es un problema regional en este caso. Me parece que el reto está ahí, ¿cierto? Pero en eso yo creo que nosotros podemos ayudar, porque ya tenemos Sí. experiencia de 3 años y medio de llevando este proyecto a cabo a nivel regional. Ahorita con este grupo aquí hoy en día estamos presentando una contextualización piloto a nivel de América Central, porque hace mucho sentido, pero dentro de un marco ya regional, ¿no? Y Sí. nosotros, como les comenté, sigue siendo el propósito último de este proyecto que sigue a nivel regional. Entonces pueden contar con nosotros para que no los dejemos olvidar esa parte. Y que Sí, estén no, para jamás. apoyarlos en hacer todas esas redes. Y Exacto. concretamente, nosotros hacemos eventos regionales todos los años en América Latina. Estamos todos los años en las COP también, presentando este tipo de proyectos, llevando esta voz, elevando estos ejemplos. Entonces, también ya tenemos un ecosistema muy concreto de eventos, acciones, valorizaciones que podemos poner a disposición, en los cuales también podemos colaborar, ¿no? Excelente, excelente. Sí, Mariel. Mariel. Sí, solo para cerrar rapidito, comparto que el reto aquí es cómo nos organizamos a nivel regional y también, como decía Ronald, si aquí estamos representados, vamos a tener la bendición de empezar con Centroamérica porque compartimos problemas comunes, Triángulo Norte, estamos 3, 4 países muy afines ahorita justo con tormentas tropicales, temporadas de huracanes, ¿verdad? Venimos de un tiempo de mucho calor, mucha sequía y ahora mucha lluvia. Pero si se pudiera hacer uno en cada país, pero si no se puede, ¿cómo trasladar a los demás? Si va a ser presencial o hacer una modalidad híbrida, mitad conectados. Estoy pensando en voz alta. O mitad Claro. presenciales para que podamos hacer esa combinación y ningún país se quede fuera. Eso sería muy lindo. Absolutamente. No, esta regionalidad es diversa y plural y puede tomar muchas formas, ¿no? Eh, Todo está abierto, como decía, podemos, no sé, aterrizar en San José, estar 3 días en San José y tomar un vuelo hasta Tegucigalpa y ahí hacer 3 días más y dentro del marco de un proyecto, claro, centroamericano. O, no sé, juntarnos todos en Guatemala. Otra posibilidad. Y algo Ya. más que quisiera agregar, que bueno, por el momento tal vez ya para ir cerrando, que pronto vamos a tener un MOOC, es decir, una formación en línea de libre acceso, no sé si se dice MOOC en español, pero bueno, es una formación que Sí, si tú la quieres hacer, tú te inscribes y la haces a tus tiempos y bueno, y al final estamos intentando que tenga alguna certificación de algún tipo, pero por el momento esta formación existe en inglés. Y lo que queremos hacer en el marco del proyecto ALEC justamente es traducirla y tenerla disponible en alguna plataforma para que los docentes puedan también seguirla. Entonces, bueno, esto será para un futuro, pero claro, ¿no? Sabemos que no podemos desplazarnos a todos los lugares o que es difícil, pues, que los docentes se desplacen también. Entonces, obviamente, modalidades híbridas o a distancia también, o sea, también forman parte de nuestra reflexión para lo que sigue. Ay, Diane y Nati, muchas gracias y a todos los miembros. Una última pregunta. ¿Podemos incluir Panamá? Claro, claro que es sí. el único que nos falta. Y de hecho ya hay Sería lo único que contactos en nos Panamá. falta y ahí tenemos a una fundación muy, muy importante en Panamá. Yo Sí, creería para los miembros de Red América poder programar una reunión muy rápida la próxima semana, luego de esta información, mirar el cómo proceder con esa premisa de lo regional, me parece supremamente importante y poderoso, y poder darles a ustedes una respuesta en unas 2, 3 semanas, antes de finalizar el año. perfecto. Perfecto, nos parece Súper. muy bien.
Muy bien. Cualquier pregunta, duda que tengan, nos pueden escribir. Aquí Seguimos Gracias, acá. gracias, Yanati, gracias. Y Una bueno, muy gracias buena a... jornada y creo que muy buena y muy importante el tema. Sí. Pues Convencidos. gracias a ustedes. Gracias por... Gracias. Chao, chao. Cuídense. Hasta pronto. Muchas Hasta pronto. gracias. Gracias. Chao. Hasta luego. Gracias.